lo que vamos a hacer en estos dos temas. En el primer tema es prácticamente como si fuera un glosario de términos y los vamos a definir. Términos que después vamos a estar usando constantemente a lo largo de los temas siguientes. Y el segundo tema es un tema de ver cómo ha sido el estudio de la psicología de la atención a lo largo de la historia. Bueno, en este primer tema vamos a ver qué es la atención. Vamos a ver algunos conceptos que están muy relacionados con la atención, como los conceptos de selección, energía, automaticidad, control. Luego vamos a ver como si dijéramos diferentes tipos de atención. Atención selectiva, sostenida, dividida, los procesos de arriba abajo y de abajo arriba, las diferencias que hay entre detección, identificación, discriminación, el concepto de target y distractores, el concepto de procesamiento temprano y tardío, ¿vale? Los tipos de procesamiento que hay, ¿no? Serial versus en paralelo, ¿vale? Y luego vamos a ver otro concepto que tiene que ver con cómo se mueve la atención en el espacio, ¿no? Vamos a ver los conceptos de atención abierta y encubierta, endógena y exógena, ¿vale? Bueno, una reflexión de partida para entender qué es la atención es darnos cuenta que a nuestro alrededor hay millones de estímulos, ¿no? Millones de cambios en los campos de energía que nos rodean y que no podemos procesarlos todos, ¿no? Porque nosotros estamos centrados en una tarea o en dos tareas y lo que hacemos es filtrar, ¿no? Dejar pasar parte de esos estímulos y inhibir el resto, para que eso nos permita ser eficaces en la tarea que estamos haciendo. De hecho, una de las cosas que nos pasa cuando no somos eficaces en las tareas es que nuestra atención se va de un lado para otro, ¿no? Y tú quieres estudiar, ¿no? Y cuando te das cuenta ya llevas 10 minutos que estás en el mismo párrafo y sin embargo estás pensando en el fin de semana que viene, en lo que hiciste el fin de semana pasado, ¿no? Y tu atención está, digamos que pajareando de un sitio a otro, ¿no? Bueno. Entonces, claro, tenemos, entendiendo el sistema nervioso también como un sistema que recibe información y la procesa, este sistema de procesamiento tiene una capacidad limitada, ¿no? Y no podemos manejar toda la información que nos viene a la vez, ¿no? Así que hay un filtro. Y este concepto es crítico para entender el concepto de atención, ¿no? Un filtro que deja pasar cierta información y bloquea el resto. Bloquea total o parcialmente, ya veremos, ¿eh? Esto lo vamos a llamar después atención selectiva. Y también podemos podemos definir atención como una cantidad de energía que dedicamos a algo, ¿eh? Como una energía que a veces repartimos entre diversas tareas que estamos realizando, ¿eh? Esto lo podríamos, se parece bastante, es un ejemplo que utilizaremos después, por ejemplo, el gas que llega a nuestra casa, ¿no? Y utilizas para el agua caliente. Entonces, cuando te vas a duchar y estás con el gas, si hay alguien que empieza a usar el agua caliente para fregar en la cocina, ¿qué pasa? Que no llega la atención a todos los lados, ¿no? Y entonces el que se está duchando dice, ¡ah! ¡Ese grifo! ¿No? Porque estamos repartiendo tanto esa energía que no llega tanto y de esa manera tan eficaz. Esto, por ejemplo, lo saben bien pues en la Dirección General de Tráfico, ¿no? Cuando dicen, cuando tú divides tu atención entre la conducción y el móvil, no eres tan eficaz, ¿no? Y una pequeña distracción, ¿no? Pues puede tener consecuencias fatales.
Bueno, conceptos que están relacionados con la atención. El concepto de automaticidad. Desde este punto de vista, fijaros, podríamos dividir las cosas que hacemos entre cosas a las que estamos habituados y cosas que nos resultan nuevas, ¿no? Las cosas que nos resultan nuevas requieren de mucha más atención. Conforme repetimos una conducta que al principio es novedosa, se va automatizando y entonces somos capaces de hacer esa misma conducta con mucha menos atención, ¿no? El ejemplo paradigmático pues, podría ser aprender a conducir, ¿no? O la primera vez que haces una receta de cocina y la 100 veces que haces esa misma receta, ¿no? Al principio estás absolutamente, ¿no?, atento y luego ya lo haces con mucha más. Entonces, esto es lo que va a diferenciar los procesos automáticos, que son los procesos que ponemos en marcha de conductas rutinarias, y por otra parte estarían los procesos controlados, que son los procesos que ponemos en marcha, procesos atencionales que ponemos en marcha ante conductas que son novedosas, ¿vale? Otro concepto que está muy relacionado con la atención es el concepto de acción, ¿no? Porque no solamente ponemos atención ante las cosas que percibimos, también ponemos atención ante las ante las conductas que efectuamos, ¿no? Y esto está relacionado, por ejemplo, con el acierto o con los errores que cometemos al hacer una tarea, ¿no? Resulta que un día, sin darte cuenta, le estás echando azúcar a la tortilla, ¿no? O sal a tu café, ¿no? Y ahí es lo que decimos, ahí es que no estaba poniendo atención a lo que estaba haciendo, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Así que tenemos un mecanismo, ¿no?, atencional que tiene que ver con la selección de la información, que tiene que ver con la inhibición de la información, porque lo que no pasa el filtro lo vamos a inhibir. Tiene que ver con la capacidad para hacer tareas simultáneamente y también con, veremos un poquito más adelante, con atención, prestar atención consciente o inconscientemente hacia una tarea. Y también con la emisión de conductas, no solamente con la percepción. Así que podríamos definir de una manera aproximada, ¿no?, que la atención es un mecanismo de control del procesamiento de la información, controlar el procesamiento de la información, ¿eh?, que nos permite realizar de forma adecuada las tareas de la vida, priorizando unas sobre otras. De hecho, una de las tareas, ¿no?, que se propone para entrenar a la atención es haz solamente una sola cosa cada vez, ¿no? Cuando estás comiendo, estate comiendo, ¿no? No estés comiendo mientras haces otra cosa o mientras lees el periódico, ¿no? Cuando estés comiendo, estate comiendo, ¿no? Foca tu atención solamente en una cosa. Vale. Bueno, vamos a hablar de una función, la atención, que está muy relacionada con los procesos de percepción, ¿no?, con los procesos de memoria, y que está muy implicada, por ejemplo, en la rehabilitación del daño cerebral, en la estimulación de los trastornos por déficit de atención, ¿eh?, y también en el diseño de los ambientes laborales. Cómo funciona la atención lo tienen muy en cuenta, por ejemplo, en el diseño de las cabinas de los aviones, en el diseño de los puestos de control de los controladores aéreos, ¿eh?, en los automóviles, ¿no? Bueno, ¿qué tipos de atención vamos a estudiar a lo largo de esta asignatura? Atención selectiva, ¿no? Es la atención que deja pasar una información y bloquea o inhibe el resto, ¿eh? Por ejemplo, hay algunas pruebas, ¿cómo podemos poner una prueba de laboratorio para esto, ¿no? Pues te dan un listado, ¿no?, de letras y de números con una instrucción. Bueno, ahora tienes que decirme lo más rápido que puedas las letras y no los números, o los números y no las letras, ¿no? Entonces tu atención va filtrando, ¿no?, fijándose solamente en los números o las letras, ¿vale?
Hay otro tipo de atención que es la atención dividida, que es cuando estamos repartiendo nuestra atención entre varias tareas, ¿no? Lo que se dicen en tareas de ejecución dual, ¿no? Nos pueden poner la tarea de dime si el tono que oyes, ¿no?, por los oídos es alto o bajo, y pulsa con la mano izquierda el pulsador si el punto que ves está en la parte izquierda, y pulsa con el pulsador derecho si el punto que ves está en la parte derecha, ¿no? Estamos haciendo ambas cosas a la vez. Ya suena complicado solo imaginártelo, ¿eh? ¿Verdad? Empiezas a decir... Sí, bueno, pues ahí podemos, experimentalmente lo que se hace es graduar la complejidad de los escenarios, ¿no?, para ver cómo es el funcionamiento de la atención dividida. Bueno, es que en la coordinación está implicada, ¿no?, cómo vas focalizando tu atención. Bueno, y otra prueba sería la atención sostenida. Otro tipo de atención, ¿no? Sería la atención sostenida, que sería la capacidad para manejar información y estar alerta, ¿no?, durante un tiempo. Por ejemplo, estamos frente a un ordenador en el que van apareciendo una serie de dígitos, de letras, ¿no? Nos pueden decir, pulsa cuando aparezca una vocal. ¿Sí? Tú vas pulsando. ¿Cómo valoramos la atención sostenida? Pues en un periodo de 1 hora, empezar a valorar a partir de qué momento empiezan a aparecer los errores, ¿no? Cuando hay una vocal que ha aparecido y te has dejado de pulsar, o cuando has pulsado frente a otra cosa que no es una vocal, ¿no? Errores de omisión y errores de comisión. ¿Sabéis qué es lo que se observa generalmente? Que a partir de los 30 minutos la vigilancia decae, ¿no? Te cansas. Y estas son realmente conocimientos que son muy interesantes tenerlos en cuenta para los estudiantes, ¿no? No tiene sentido hacer sesiones de estudio de 2 horas ahí, ¿no? Porque a partir de la hora, o de la hora y cuarto, estás funcionando al 20 o al 30%. Estás casi, como se suele decir, tirando el tiempo a la basura. Es mucho mejor que descanses, que hagas otra cosa, que te des un paseo, que llames por teléfono a un amigo, que te comas un bocata de chorizo, ¿no? Y luego vuelve, ¿no? Bueno, atención de arriba a abajo o de abajo a arriba. De abajo a arriba se suele emplear mucho esta expresión inglesa de bottom up, ¿eh? Este es un procesamiento dirigido por los estímulos, ¿vale? Yo os podría pedir, por ejemplo, ¿me ayudas, Juanma? No. ¿Cómo te llamas? Que no me acuerdo. María Pilar. Coge la página 3 y deletrea, por favor, el primer párrafo. Deletrea, ve diciendo las letras. Vale. Este es un procesamiento que está dirigido por los estímulos, ¿no? Es un procesamiento sencillo, ¿no? Pero podríamos emplear otro procesamiento que está dirigido por esquemas, ¿no?, que sería un procesamiento de arriba a abajo. Yo te podría pedir también, no lo voy a hacer ahora, del párrafo que está completo, haz un análisis sintáctico. Y dime cuál es el sujeto, verbo. ¿Os acordáis cómo hacemos el lenguaje? ¿No? Sujeto, verbo, predicado. O compara el tipo de estructura de las frases, ¿no? Aquí tú ya tienes una instrucción y con esa instrucción vas a manejar los estímulos. ¿Me explico? Este sería un procesamiento de arriba a abajo, ¿no? Es un procesamiento dirigido por esquemas, por metas, por expectativas,
por una instrucción que acabamos de dar. ¿Veis la diferencia? El procesamiento dirigido por estímulos es el procesamiento que haríamos todos ahora. Si alguien entra por la puerta de una manera brusca, ¿qué haríamos? ¿No? Es una respuesta sencilla, automática, es contingente a la aparición de un estímulo, ¿no? Como que casi no tenemos que pensar. Eso es. Cognitivamente es mucho más sencilla de efectuar. Eso es. El procesamiento de arriba abajo, ¿no? Ya tienes una instrucción y con esa instrucción te acercas a los estímulos y operas con ellos. Y planificas entenderlo, Eso es. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo? Claro, sería, tú tienes una instrucción, ¿no? Voy a buscar las gafas. Y con esa instrucción vas mirando, ¿no? Primero vas a una habitación, después vas a la otra, ¿no? Pero vas con una instrucción. Sí, y estás inhibiendo lo que no se parece a las gafas o estás inhibiendo los recuerdos que por aquí no he pasado, entonces no voy a ir, ¿sabes? ¿Se entiende esto bien? Bueno. Relacionado con la atención también hay dos conceptos importantes que tienen que ver con detectar, identificar o discriminar. Serían también como con diferente orden, grado de complejidad, ¿no? Detectar es detectar la presencia de un estímulo, por ejemplo, presiona el ratón cuando aparece una X en la pantalla, ¿no? Identificar sería asignar un significado al estímulo, ¿no? A través de una instrucción diferente. Por ejemplo, dime qué letras son las que aparecen, nómbrame las letras, pero solo las de color rojo, ¿no? Eso quiere decir que tú identificas el color, ¿no? Y discriminar sería, por ejemplo, localizar diferencias entre varios estímulos, ¿no? ¿Dónde están las diferencias? Discrimina uno del otro. Los típicos estos que tienen en el periódico de localiza las 7 diferencias, ¿no? ¿Vale? Luego, estos conceptos los van a ir apareciendo en los temas, con tareas de discriminación, tareas de detección de señales, tareas de identificación de estímulos, etc. No es el día del ADSL más rápido que tenemos, ¿eh? Bueno, otros términos que van a aparecer con mucha frecuencia son el concepto de target y de distractores, ¿no? En los experimentos que se hacen en psicología de la atención, muchas veces son experimentos que se hacen frente a una pantalla, ¿no? Estás en el laboratorio y estás en una pantalla. Y te dicen, presiona cuando aparezca, y cuando aparezca ese es el target, ¿no? Y todos los estímulos que aparecen pero no son el target son los distractores, ¿no? Y luego podemos valorar, por ejemplo, la influencia del tipo de distractor sobre la detección del target. Bueno, esta sería una tarea de atención en la que se puede encontrar el target, que sería la U, en lugar de los que serían las cosas. Cuando terminas mate, tendrías la T no la tienes que nombrar, ¿no? Solamente tienes que nombrar la U, ¿vale? Entonces la T, luego veremos esto más claramente en las tareas de flancos, ¿no? Es más fácil detectar la U si está acompañada por letras diferentes, o es más fácil detectar la U en comparación cuando está acompañada de números. Entonces ahí la cualidad de los distractores influye en la facilidad para detectar el target. ¿Vale? Claro, claro. Ahora vais a ver una de las diapos. Bueno, procesamiento temprano y tardío. El procesamiento temprano es ese procesamiento que hacemos del entorno que valora solamente, digamos, como los rasgos
físicos más aparente. Es grande, es pequeño, ¿no? Está cerca, está lejos, es recto, es ovalado, ¿vale? Y el procesamiento tardío es un procesamiento donde nos acercamos más al significado del estímulo. ¿Eh? ¿Qué es exactamente? ¿Es un cilindro pero que contiene algo dentro? ¿Es un tubo de conducción? ¿O es lo que sea? ¿No? ¿Vale? Entonces, en el tardío lo que se hace es reconocer el significado del estímulo. El procesamiento temprano es ese procesamiento que haces cuando enciendes la radio y oyes los primeros compases de una canción y dices, es música. El procesamiento tardío es el procesamiento que dices, ay, ya sé qué canción es. ¿No? ¿Vale? Procesamiento serial o en paralelo. El procesamiento serial es un procesamiento que hace nuestro sistema nervioso, que es primero recibir la información, luego procesarla y luego dar la respuesta. ¿No? No podemos dar la respuesta antes de haber recibido la información. ¿Vale? Pero también nuestro sistema nervioso trabaja funcionando en paralelo. Nosotros no tenemos, cuando percibimos un objeto, no percibes primero la forma del objeto y luego el color, ¿no? Toda esa percepción funciona de una manera integrada y en paralelo para tomar conciencia de o identificar un objeto. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, y un concepto que vamos a ver es este concepto del cuello de botella, ¿eh? Que cuando o la tarea es muy exigente o el entorno tiene muchos estímulos, lo que hacemos es solamente trabajar con parte de ellos. El resto es como si hubiera un cuello de botella que solamente deja pasar cierta información y filtra o inhibe la otra. Es proceso muy intensivo porque da un de operación. Eso es. Bueno, y otra cuestión que vamos a ver muchas veces a lo largo del tema, de la asignatura, es cómo se desplaza la atención, por ejemplo, por el espacio. Aquí se emplea mucho el concepto del foco atencional, como si es el foco este que enfoca a los protagonistas de una escena de teatro, en el teatro, ¿no? Que va de un sitio a otro, en el circo, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué es lo que va buscando ese foco? ¿No? Bueno, aquí vamos a hablar de atención abierta o atención encubierta, ¿no? La atención abierta es, por ejemplo, la atención que nos estamos prestando tú y yo ahora cuando nos enfocamos, ¿no? La mirada directamente. Pero también hay otro tipo de atención, ¿no? Por el que yo puedo estar interesado en lo que está haciendo Juanma y lo estoy aquí vigilando con el rabillo del ojo, aunque yo te estoy mirando a ti, ¿no? O es la atención esa que ponemos cuando estamos pipando la conversación que tenemos que llevan los del asiento de atrás del autobús, ¿no? Aunque no nos volvemos, miramos directamente no les miramos directamente, ¿no? Sino que estamos utilizando marcadores encubiertos de la atención, ¿vale? ¿Puede ser del mismo nivel sensorial? Me refiero. ¿Puede ser a la vez visual y auditivo? Puede ser, ¿no? Es igual. puede ser, sí. Pero tú puedes tener tu visión enfocada en un estímulo y la audición en otro, ¿no? Habría indicadores abiertos e indicadores encubiertos de la atención, ¿vale? También tenemos la atención endógena y exógena. La endógena es una atención voluntaria y la exógena es una atención que está guiada por estímulos, ¿no? La atención que podría provocar yo ahora. Yo también. ¿Vale? Cuando habéis hecho así directamente, esa es una reacción exógena de la atención, ¿vale? Y vamos a ver también, para valorar tiempos de reacción, el control, qué tipo de señales
Aquí tenéis que situaros en un paradigma que es que el sujeto está enfrentado a una pantalla, ¿vale? Y antes de que aparezca el estímulo que nosotros queremos ver cuánto tiempo tarda en apretar el botón, ¿no? Para evaluar tiempos de reacción, la velocidad, ¿no? Le podemos dar una señal que puede ser central o periférica, ¿vale? Una señal central sería una señal que es una flecha que puede estar dirigida, imaginaos, pues hacia la derecha, ¿no? Y eso quiere decir que el estímulo que va a venir después está en la derecha, ¿vale? Esa sería una señal central. Pero también podemos poner una señal periférica. Entonces podríamos marcar con un punto la parte derecha de la pantalla. La señal central provoca una reacción de atención endógena, porque tenemos que interpretar, ¿no? Y voluntariamente interpretar el significado de la flecha para dirigirte después. La señal periférica provoca una reacción exógena, automática, porque clac, lleva tus ojos automáticamente hacia el campo donde después va a aparecer el estímulo. Pero también podemos hacer que esas señales sean válidas o inválidas. Yo puedo poner la señal hacia un lado y luego presentar el estímulo en el otro lado. Esa sería una señal inválida, ¿vale? Puedo poner una señal válida cuando marco periféricamente un campo y luego después aparece el estímulo en ese campo, ¿vale? Y luego se calculan costes y beneficios con cada combinación. ¿Cuánto cambian los tiempos de atención con señales periféricas respecto a las señales centrales? ¿Cuánto cambian los tiempos de reacción en las señales centrales, o sea, válidas o inválidas? ¿Vale? Bueno, y otra cuestión que está presente es si la atención está, digamos, como orientada hacia explorar espacios, hablando de atención visual, ¿eh? O está enfocada hacia buscar objetos en el espacio, ¿vale? Y aquí veremos como diferentes posiciones o diferentes hipótesis sobre esto, ¿no? Hay algunos que plantean que la atención está centrada más bien hacia el espacio, porque el foco se mueve por el espacio y es en el espacio, ¿no? Arriba, abajo, lejos, cerca, donde va buscando objetos. Y hay otros que plantean que la atención lo que va buscando es objetos, ¿no? Es decir, que la atención se mueve por los espacios, pero siempre busca objetos de interés, ¿no? Donde hay algo que puede ser de interés, ¿no? Y hoy vamos a ver que hay como diferentes visiones sobre esto, ¿vale? Vale. Y la manipulación de flancos. ¿Influyen los flancos para detectar el target? ¿A qué se refiere con flanco? Flancos es lo que rodea al target. Aquí tenemos dos tareas de detección del target. El target es dónde está Wally, ¿vale? Y tenéis una tarea, la misma tarea de detectar el target con situaciones estimulares diferentes, una con flancos y otra sin flancos. ¿Dónde es más fácil detectar dónde está Wally? Sí, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? Manipular los flancos con alta y baja carga perceptiva. Aquí hay flancos de alta carga perceptiva, aquí de baja carga, ¿no? Y medir aciertos, errores, tiempos de reacción, etc. Entonces aquí hay dos conceptos que vamos a manejar también con frecuencia, que es, uno es el intervalo entre estímulos, que es el tiempo que pasa entre que termina un estímulo y aparece el siguiente, ¿vale? Y otro es el SOA o la asincronía en la presentación de estímulos. Aquí lo que podemos, el asunto no es valorar cuánto tiempo pasa entre el final de uno y el inicio del otro, sino
¿Cuánto tiempo pasa entre el inicio de un estímulo y el inicio del siguiente? Que pueden ser solapados. ¿Sí? Eso es. Eso es. Vale. Vamos al tema 2. Al siguiente, creo que este es el tema 1. Bueno, me voy a pasar el periodo filosófico. Bueno, siempre desde la filosofía se ha reflexionado sobre la mente humana, las emociones, el darse cuenta, la conciencia, la atención, ¿vale? Y tenéis ahí algunos referentes desde la filosofía, ¿vale? En este tema se han dividido los periodos de estudio histórico en un primer periodo desde 1860 a 1909, donde se trabaja principalmente con este concepto, ¿no? Aparece en el concepto de tiempos de reacción. No sé, ¿habéis oído en Historia de la Psicología a Wilhelm Wundt? Seguro, ¿no? El creador del primer laboratorio de psicología, ¿vale? Vale, bueno. Pues él centraba su trabajo en la medición de tiempos de reacción. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se presenta un estímulo hasta que el sujeto puede dar una respuesta a ese estímulo? ¿Vale? Después empiezan otros trabajos centrados no tanto en el tiempo de reacción, sino en la identificación de los estímulos, en responder a él, ¿no? Y luego se van haciendo cada vez los paradigmas, los experimentos un poquito más complicados. Por ejemplo, podríamos dar instrucciones para decir, responde con la mano derecha a una luz roja y responde con la mano izquierda a una luz azul. Esto ya empieza a ser un poco más costoso. Y esto es más costoso que responder simplemente a una luz. Dale... Esto os lo tenéis que imaginar, es muy importante. Es como los juegos que se hacen para los niños, que cuando, por ejemplo, gritar, eso es. Pero eso es mucho más elaborado. Es decir, en cuanto aparezca un estímulo, aprieta, ¿no? Hay, digamos, dicho en términos sencillos, no tienes que pensar, ¿no? ¿Vale? Lo que añadimos cuando añadimos esta complicación es la tarea de discriminación. Responde con la mano derecha a una luz roja y con la izquierda a una azul. ¿Vale? Y empiezan a establecer como métodos para calibrar cuánto tiempo ocupa un proceso mental. ¿Cuánto tiempo ocupa el proceso de identificar respecto a discriminar? ¿No? Pues, ¿qué es lo que hacen? Se inventan el método sustractivo, ¿no? Entonces, el tiempo que ocupa un proceso mental se podría calcular añadiendo un proceso mental a otro más complejo y luego restando uno del otro, ¿no? Vale. Bueno, luego van observando, por ejemplo, que los tiempos de reacción aumentan cuando hay más alternativas de respuesta. Claro, si yo te digo tienes que apretar izquierda o derecha, pues solamente tienes dos. Pero si te doy un abanico de 10 botones para apretar, en función de lo que salga, ¿no? Pues entonces esto consume más, ¿no? Los tiempos de reacción aumentan, ¿vale? Bueno. Aquí también es muy importante la invención del taquistoscopio en esta época. El taquistoscopio es como si fuera un proyector que proyecta como ráfagas de estímulos, ¿no? Pues imaginaos una letra solamente durante un breve instante, donde podemos controlar los milisegundos, ¿no? De proyección de un estímulo en una pantalla, ¿vale?
Y aquí pues empiezan a trabajar con la dirección atencional encubierta, visual, ¿no? Es decir, tú puedes ver, ¿no?, qué es lo que está fuera del foco de la atención, ¿vale? Se empiezan a plantear conceptos como el de foco atencional y la relación que tiene con las conductas volitivas, ¿no? Cuando tú quieres hacer algo, intencionalmente pones aquel estímulo en el foco de tu atención, ¿vale? Bueno, William James, que fue realmente un fenómeno, ¿no?, de la psicología, pues relaciona el concepto de atención con el concepto de claridad sensorial, ¿no? Vale. Bueno, y señalan, ¿no?, también se propone que la atención puede dividirse según la focalización en los estímulos presentes o fijaros en representaciones mentales, ¿no? Esta realmente es una capacidad que parece que solo tiene nuestra mente como tal, ¿no? Es que nuestra mente puede literalmente crear representaciones mentales de escenarios que no están realmente presentes, ¿vale? Bueno, y señalan las posibilidades del control exógeno o endógeno de la atención. El control según los estímulos que llaman la atención de manera refleja. ¿Sería endógeno o exógeno eso? Estímulos que llaman la atención de manera refleja. Exógeno, eso es. Y endógeno, cuando tú estás haciendo frente, ¿no?, estás centrando tu atención en tu libro y estás tratando de dividir los pensamientos de, ay, que voy a quedar a la tarde, ¿no? Sí, pero ya me ocuparé luego de eso, ¿no? Eso es, intencionadamente, ¿eh? Vale. En este periodo también se plantea que la atención está relacionada no solamente con la percepción, sino con la respuesta motora, como hemos señalado anteriormente. Y también empiezan a comprobar que la atención que requiere una tarea puede interferir a la realización de otra tarea, ¿no? Y cuando ponemos tareas complejas, paradigmas de atención dividida, ¿no?, el rendimiento de una tarea baja cuando le sumas otra tarea, que es lo que sabe bien la Dirección General de Tráfico, ¿no? El rendimiento en la conducción, la detección de imprevistos, baja cuando tú le estás prestando atención, aunque sea brevemente, al último WhatsApp que te llega, ¿no? Y la atención que requiere esa tarea del WhatsApp interfiere en la realización de otra cosa, ¿vale? Y es esta época de 1860 a 1909 una época en la que se acerca a la psicología, es decir, se empiezan a hacer muchos experimentos dentro del laboratorio, ¿no? Pues con el taquistoscopio, con los tiempos de reacción, etc. Vale. En el siguiente periodo, hasta 1950, aparecen conceptos como el de disposición mental, es decir, hábito o cosas que hacemos por costumbre, que ya sabemos hacer de una manera automática, ¿no?, como una actividad consciente que somos capaces de generar a partir de un estímulo. Yo os puedo dar una instrucción, ¿no? ¿Se ve bien ahí? Vale. Que es, tenemos una disposición clara hacia leer las letras, ¿no? Te animas a leer la primera línea y luego la segunda línea todo lo rápido que puedas. Pero la palabra. La palabra. Vale, vale. Y ahora tratar de leer el color. El color, venga. No, ¿Vale? eso lo requiere. Entonces, modificar esta disposición que tiene nuestra mente conlleva un coste, ¿no? En términos de tiempos de reacción, ¿no? Y a esto le llamamos coste por cambio, ¿no? Es más fácil la letra.
Pero es difícil porque tu mente y la mía están orientadas hacia fijarse en qué significan las letras. Y medir eso, ¿vale? Significa un coste en términos de tiempo. También se plantea el concepto de periodo refractario psicológico. Es decir, si cuando aparece un estímulo te dicen que tienes que hacer algo, pues tú esa tarea la puedes hacer bien. Pero si inmediatamente aparece ese estímulo, aparece otro segundo, y te dan una instrucción de que después de ese otro segundo tienes que hacer algo diferente también, entonces la respuesta al segundo estímulo no es tan rápida como con el primero, ¿no? Y a ese fenómeno se le denomina periodo refractario psicológico. ¿Pero tiene que estar en contradicción o no tiene por qué estar en contradicción? Sobre todo lo que se valora es la cercanía de los estímulos, el easy, el intervalo entre estímulos. Pero de tiempo. Eso es. Cercanía de tiempo. Cercanía temporal. Eso es. Eso es. Eso es. Bueno, y fijaros, también se observa en este tiempo que la información irrelevante para una tarea puede interferir en esa tarea. Yo en la segunda tarea, la instrucción es ¿qué significa la palabra? Es irrelevante. Tú solamente dime el color. Bueno, pues ¿qué es lo que observamos? Que la información irrelevante interfiere. ¿Vale? Y este es el paradigma de Stroop. Que lo veremos más adelante. Vale. Que la interferencia de Stroop es asimétrica, ¿no? Eso me resultó curioso, de que el significado de la palabra sí que interfería sobre la denominación del color, pero al contrario. Eso es. Bueno, después del 50 al 74 es una época en la que hay un montón de investigación. Se denomina la época de la revolución cognitiva. Es una época en la que se estudia principalmente la vigilancia. La vigilancia es otra manera de decir la atención sostenida, ¿no? A partir de qué momento nuestra atención empieza a flaquear, ¿no? Y ya a los controladores aéreos se les puede cruzar por el medio de la pantalla un avión y no se han enterado porque ya tienen mucha fatiga visual y no se enteran, ¿no? Fijaros cuánto de relevante es esto, ¿no? O en entornos industriales de trabajo, ¿no? Cuando pues podemos empezar a cometer más errores con tareas repetitivas. Fijaros lo importante que es esto para los trabajos en cadena. ¿Vale? Y se diseña esta tarea del doble salto, ¿no? Que es ir atendiendo a un segundero, ¿no? Como hacen tac, 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 tac. La instrucción es, en algún momento el segundero, en vez de saltar 1, va a saltar 2, ¿no? Cuando salte 2, tú tienes que apretar. Bueno, pues se ve esto, Después de media horita de estar atento, empiezas a cometer errores porque ya la atención aparece el fenómeno de la fatiga. También se diseña este procedimiento del cocktail party, que es un experimento en el que hay muchas fuentes auditivas, muchos estímulos auditivos, y solamente te tienes que atender a parte de ellos, que es el mismo fenómeno que ocurre en la discoteca, cuando hay mucha gente, mucho ruido, mucha música, y tú te estás centrando solamente en la conversación de la persona con la que estás, ¿no? Estás inhibiendo, este sería un ejemplo del fenómeno del cocktail party, Pues esto se hace en el laboratorio con experimentos con auriculares, emitiendo por un auricular unos estímulos y por el otro auricular otros estímulos y diciéndole al sujeto, ahora tienes que atender al izquierdo, tienes que atender al derecho. En esta época también aparece la teoría del filtro, a través del concepto del filtro con el procesamiento de la escucha dicótica, ¿no? La escucha dicótica es
la escucha a través de los dos auriculares. Por el auricular derecho pones un texto, por el auricular izquierdo pones otro texto y le vas diciendo al sujeto, ahora tienes que atender solamente cuando aparezca la palabra X en el izquierdo o en el derecho. ¿Vale? Es posible. Es posible. También puede ser tremendamente dificultoso, ¿no? Por ejemplo, si en una te ponen una voz de mujer y en otra una voz más grave, una voz de varón grave, ¿no? Entonces no es tan difícil. O una música muy diferente. Claro. Bueno. También se planteó en esta época si el filtro, ¿cuál es la función del filtro? Si el filtro no deja pasar nada de información, a la información no atendida, o si el filtro deja pasar parte de la información. Es decir, si la atención es una atención que funciona en términos de blanco o negro, o atiendes o no atiendes, o también puede ser que simplemente la información no atendida es atenuada, ¿no? El filtro no bloquea el procesamiento de la información, sino que lo deja ahí como en segundo plano. Pues un día veremos un ejemplo de esto. ¿Vale? Otra cuestión que se trabaja, sobre la que se estudia en este tiempo, es dónde está el filtro. Si el filtro está muy al principio del procesamiento de la información, es decir, si el filtro es un filtro temprano, o si el filtro trabaja después, cuando ya ha habido mucho procesamiento de la información y ha habido un análisis semántico de los. ¿Os acordáis que al principio decíamos que el procesamiento temprano solamente te deja ver, digamos, como las características físicas de los estímulos? Si es un número o si es una letra, si es grande o es pequeño, ¿no? Eso sería el procesamiento temprano. El procesamiento tardío te permite hacer algo más de procesamiento de la información, te permite decir, ya he reconocido la palabra, ¿no? O ya he reconocido que era mi número de teléfono, ¿vale? Bueno, pues también se discute sobre dónde actúa el filtro. Si el filtro actúa a través de una selección temprana o a través de una selección tardía. ¿Vale? Y también aparece en los 70 la idea esta de que la atención es un recurso cognitivo global limitado. Y que cuando la tarea en la que estamos haciendo supera los límites del procesamiento, cuando estás haciendo muchas cosas, ¿no? Finalmente lo que hace el sistema es priorizar unas tareas y dejar en segundo plano otras, ¿no? Porque todo no podemos hacer, ¿vale? Vale. Bueno. Y ya en la última época está también la dicotomía esta entre si la atención es solamente un recurso global, es decir, tenemos una cantidad de atención y luego la podemos repartir entre diferentes tareas, o si, por ejemplo, cada sistema perceptivo cuenta con sus propios recursos atencionales. Esta es la visión de Neighbor y Goffer, ¿no? Que plantean que la atención es el resultado de la suma de recursos múltiples más que de un recurso global unitario. ¿Vale? ¿Veis la diferencia entre las dos visiones? ¿Vale? Bueno, y luego está otra vez la dicotomía esta que hemos señalado anteriormente, en si la búsqueda está basada en el espacio, ¿no? Y el foco se desplaza por el espacio y los estímulos de dicho espacio se procesan más eficazmente, pero en función del espacio, o si lo que hacemos es principalmente buscar objetos. ¿Vale?
Bueno, el tema del priming lo vamos a ver en los próximos días. ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí. Bueno, sobre el concepto de priming, como vamos a insistir, lo vamos a ver más detenidamente, pues ya lo vemos los próximos días, ¿vale?